Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este miércoles 23 de marzo. Una jornada en la que vamos a tener un alto componente político en este espacio que aquí y ahora comienza, por cuanto en Tenerife se está celebrando el debate sobre el estado de la nacionalidad. En un instante nos iremos allí, donde está nuestra compañera Paola Delgado, para que nos cuente. Les acompañaremos también con declaraciones de algunos de los representantes políticos que están en el propio Parlamento de Canarias, y tendremos tiempo también para analizar, tanto en tertulia como en entrevista, algunos de los aspectos de actualidad. En entrevista hoy nos acompañará Jacobo Medina, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, quien nos va a comentar aspectos relacionados con la rueda de prensa que ayer ofrecía el Partido Popular y que tienen que ver con lo que ellos entienden bloqueo en el patrimonio, en el desarrollo del patrimonio o en la conservación incluso del patrimonio en la ciudad de Arrecife. Bueno, pues todo ello a partir de este instante, y además le vamos a contar una decisión que el Cabildo de Lanzarote ha tomado y que se puede considerar histórica y que afecta a Timanfaya. Después lo vamos a comentar. Lo primero que vamos a hacer desde ya es irnos al Parlamento de Canarias, donde a esta hora está concluyendo ya la segunda de la sesión del debate sobre el estado de la nacionalidad, y ahí está nuestra compañera Paola Delgado, a quien ya saludamos. Paola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, efectivamente nos encontramos hoy aquí en el Parlamento de Canarias en esta segunda jornada del debate de la nacionalidad, una jornada en la que desde primera hora de la mañana han estado interviniendo los restantes grupos parlamentarios, como son el Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias y también la Agrupación Socialista Gomera. Unos debates y unas intervenciones que han ido por el mismo camino en torno al respaldo y el apoyo al discurso que ofreció el presidente de Canarias en la primera jornada de ayer de este debate de la nacionalidad. Sí que se han mostrado, sin embargo, muy críticos en torno a otro asunto, como es el giro político que ha dado el gobierno central en torno al aspecto del Sáhara. Sí que dicen, sin embargo, que de momento pueden decir que quien se ha equivocado es Pedro Sánchez desde el gobierno central y no Ángel Víctor Torres desde Canarias, que de momento se encuentra a la expectativa de lo que ocurrirá finalmente con este asunto. De resto, todo ha sido respaldo y aplausos en cuanto a cómo se ha llevado toda la gestión en toda esta etapa complicada de pandemia, y también ahora ante las posibles consecuencias económicas y los actos que pueda tomar el gobierno de Canarias de cara a la guerra de Ucrania. Por otro lado, sí que han habido también ciertas críticas, guiños y respuestas a las intervenciones de la oposición en el día de ayer, quienes decían, una vez más insistían en ese argumento de que Ángel Víctor Torres es un presidente de Canarias sumiso ante el gobierno central y por tanto también ante Pedro Sánchez. Sin embargo, el discurso de los grupos parlamentarios que han intervenido hoy ha sido todo lo contrario. Han dicho que precisamente ha sido un presidente que, cuando ha tenido que intervenir en Madrid y exigir distintos aspectos para Canarias, lo ha hecho sin temblarle en ningún momento la voz, muy a pesar de ser del mismo color político. Por otra parte, sí que es cierto, Jaime, que nos encontramos ahora mismo en la última etapa de este día de hoy, de esta jornada de hoy, que es la presentación de las distintas propuestas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Mañana en plató podremos hablar de aquellas propuestas que ha aceptado o no el gobierno de Canarias, pero de momento, si te parece, y precisamente porque vamos a escuchar qué es lo que ha ocurrido en esta última sesión, vamos a dejarles con unas declaraciones que han tenido lugar esta mañana y que hemos podido escuchar y coger justo antes de que empezaran a intervenir en el Parlamento de Canarias. Pues sí, así es, tenemos ya estas declaraciones preparadas. Muchas gracias, Paola. Una de ellas es, por cierto, de uno de los socios de gobierno de la agrupación socialista de La Gomera, Casimiro Curbelo, que hablaba justamente de la exposición que hizo el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, en este debate sobre el estado de la nacionalidad. Bueno, efectivamente, el discurso del presidente del gobierno era un discurso, o fue un discurso previsible, y previsible dentro del marco excepcional que vive la Comunidad Autónoma de Canarias, que vive el país, que vive el mundo, en el sentido de tener dificultades para llevar a cabo las políticas programáticas que habíamos previsto en el pacto firmado, porque se ha tenido que estar permanentemente tratando emergencias, haciendo esfuerzos para mantener nuestro tejido productivo en mínimas condiciones para que no caiga, en hacer esfuerzos para mantener nuestros servicios esenciales, en atender la crisis de La Palma, en fin.
todo esto ha sido extraordinario y por tanto el Gobierno ha hecho una tarea importante. Es verdad que todavía quedan cosas por hacer. Ahora hay que acertar en las medidas para, en esta crisis que no es poca cosa, la crisis inflacionista como consecuencia de la guerra, también tenemos que hacer muchas cosas y especialmente ocuparnos de los que tienen más dificultades, es decir, los parados, que aunque se ha superado un poco las cifras y por tanto son positivas entre comillas, pero veníamos con déficits estructurales muy malos en pobreza, en exclusión social, en dependencia, y hay que atender una serie de urgencias que a mí me parecen razonables, pero eso no impide. Bueno, además de la actualidad política y del repaso que se suele hacer a cómo está el archipiélago y que varía en función de quien exponga esa realidad, si del gobierno o de la oposición, es como si hubiera dos Canarias o más allá, varias Canarias en una, y que se expresan todas en el Parlamento durante estos 2 días, y donde además luego se trata de aportar propuestas de resolución para tratar de encaminar y apuntalar mejor algunas políticas en el archipiélago. Digo que además de todo esto, el Parlamento de Canarias es un lugar idóneo para preguntar a los distintos responsables del Gobierno de Canarias acerca de otras cuestiones. Es lo que ha hecho Paola Delgado con el responsable de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, hablando de la inminencia de la eliminación de todas las medidas que tienen que ver con la pandemia de la COVID. Sí, evidentemente. Ayer hubo una Comisión Nacional de Salud Pública que ha preparado un documento que hoy veremos en el Consejo Interterritorial y que es el fundamento de esta decisión que hemos tomado. A partir del próximo lunes, pues ya la pandemia se va a tratar de otra manera, hay indicadores incluso que van a desaparecer, las incidencias solo se van a centrar en las personas de más de 60 años, las personas con síntomas leves o asintomáticos y sus contactos van a poder no guardar cuarentena, eso sí, siempre manteniendo pues la mascarilla, el no relacionarse con personas vulnerables. Ahora todo se va a centrar mucho más en lo que es la carga hospitalaria y el seguimiento a las personas que pues, tienen mayor vulnerabilidad. Evidentemente continuaremos con el resto de las cosas, hay que tener precaución, sigue estando la mascarilla en los lugares interiores, pero el resto de, digamos, las restricciones pues quedan todas en suspenso y tendremos que hacer, como no puede ser de otra manera, un seguimiento continuo de la evolución epidemiológica. Pero se trata de, mientras la situación vaya como va, pues ir haciendo digamos, un aterrizaje de normalización de todo este fenómeno, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, este tipo de debates que uno ya ha escuchado muchísimo, no solo a nivel de nuestra comunidad autónoma, pues siempre se caracterizan cuando el gobierno pone énfasis, como no puede ser de otra manera, en aquellas cuestiones que considera que son fruto de su gestión, y la oposición siempre también, pues bueno, intenta pues de rebajar pues eso, digamos, hitos y hacer más hincapié en todas aquellas cosas que siguen estando pendientes. Dicho esto, que sería el marco en el que se producen estas debates, evidentemente lo que sí yo creo que podemos ver es que a pesar de la gran dificultad que hemos tenido en los 2 últimos años, lo que sí podemos ver es que se ha respondido de una manera contundente para paliar y hacer frente a todo lo que son las consecuencias, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, ¿no? Y que ahora con el nuevo fenómeno que se nos ha abierto, absolutamente imprevisible, como es esta guerra declarada por Rusia a Ucrania, se abren también nuevos frentes que generan incertidumbres, que preocupan, sobre todo desde el punto de vista de las repercusiones económicas, ¿no? Y por lo tanto hay que seguir adoptando más medidas. Nos coge en un momento mejor, como señalaba el presidente, porque afortunadamente ahora nos coge con más personas ocupadas, las personas que están en una situación de más vulnerabilidad, pues se han incrementado las ayudas, los programas, la atención, esa es la línea además que se va a continuar y por lo tanto, digamos, tenemos que tener pues esperanza y creer en nosotros mismos, ¿no? Nuestra principal actividad, por lo tanto, la turística se ha ido recuperando, esa es una buena señal, veremos también cómo influye este conflicto bélico, pero creo que nosotros, como decía el presidente, estamos en mejores condiciones ahora para afrontar las incertidumbres que hace 2 años, ¿no?
Bueno, pues palabras de Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, que vienen a corroborar esa línea en la que parece que hemos entrado y que vamos olvidando ya, sin dejarla de lado del todo, esta dichosa pandemia que nos acompaña desde hace ya más de 2 años. Muchas gracias, Paola, desde Tenerife. Mañana ya estará aquí en plató para, como ella misma ha dicho, contar más detalles en torno a este debate sobre el estado de la nacionalidad. Y antes de la tertulia, de recibir ya representantes de distintos partidos políticos, déjenme que les cuente una noticia prácticamente de última hora y que tiene que ver con Timanfaya y que puede ser histórica si se lleva a cabo, porque hoy, esta mañana, ha habido una reunión entre la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y el alcalde de Tinajo, en la que la presidenta ha anunciado que la primera institución insular pondrá en marcha un sistema de guaguas lanzaderas desde Tinajo y desde Yaiza para visitar las montañas del Fuego. Se descarta, por tanto, la creación de un aparcamiento en la zona de Chinero. De forma definitiva, ha subrayado el Cabildo. Corujo ha defendido la solidez de un proyecto que apuesta por la sostenibilidad para el transporte de personas. Ha dicho la presidenta, es un modelo más eficaz y eficiente que favorece la descarbonización y, por tanto, la lucha contra el cambio climático. Es, en definitiva, el modelo de quienes creemos, ha dicho la presidenta, en un territorio que presume de ser reserva de la biosfera. Ha explicado además que este proyecto resuelve de una vez por todas un problema de la isla que permanecía enquistado debido a la inacción y dejadez de anteriores corporaciones. La presidenta ha apuntado además que el Cabildo elevará este proyecto al Patronato de Parques Nacionales en las próximas semanas. Ha realizado este anuncio al terminar un cordial encuentro, así ha sido calificado, que ha sostenido con el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quien ha asegurado sentirse muy feliz porque se cumpla una vieja reivindicación de Tinajo y se descarte, ha dicho Jesús Machín, la idea absurda del aparcamiento en Chinero. Puede, por tanto, terminar con esas imágenes que estaban viendo de las largas colas a la entrada de Timanfaya, incomodidades para los visitantes y un incremento, además de la contaminación por la presencia de tantos vehículos en el Parque Nacional de Timanfaya. Bien, podemos hablar de eso y de otras cosas más enseguida con representantes del Partido Popular, de Podemos, los que van a venir hoy a tertulia, porque enseguida, nada, en un par de minutos, hacemos un alto en el camino y estamos ya con el análisis de las cosas de este día. Bueno, estamos ya de vuelta. En un instante hablamos con Jacobo Medina, consejero del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, sobre esa rueda de prensa que ayer ofrecía menos bloqueo, más patrimonio, que probablemente también lo podremos abordar en ese tiempo de tertulia en la que nos van a acompañar, en la que nos acompaña ya, de hecho, Jorge Peñas, que es consejero en el Gobierno, en el Cabildo de Lanzarote por Podemos. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy buenas tardes, Muy un placer, bienvenido. como siempre, estar aquí contigo. Y enseguida se incorpora también Francisco José Aparicio, Kiko Aparicio del Partido Popular, para abordar también desde su óptica, desde su punto de vista, los temas de interés, ¿no? Justamente, bueno, mientras vamos a aprovechar para hablar algunas cosas con Jorge, precisamente porque siempre que viene, me lo comentabas hace un momento, viene cargado de papeles para vender su libro, como diría el clásico, ¿no? Claro. Y me cuentas un tema interesante, que es la formación para el empleo, la perspectiva de diversidad e inclusión LGTBI, que viene a ser, corrígeme si me equivoco, una bolsa de empleo exclusiva para personas del colectivo. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo casa eso? Bueno, te cuento. Desde la Consejería de Empleo del Cabildo, lógicamente, estamos incidiendo en los colectivos más vulnerables, en la gente que más le cuesta acceder a un puesto de trabajo, mujeres víctimas de violencia machista. Vamos a iniciar un PFAE administrativo para mujeres, las personas con discapacidad, que también tenemos un proyecto con ADEPSI,
con la Fundación ATSI, los colectivos más vulnerables, y una de las demandas que nos llegaba es que el colectivo LGTBI, sobre todo las personas trans, un 86 y pico %, pues no tienen acceso a empleo. Y aparte hay problemas de gente que no puede salir del armario, que no se normaliza situaciones. Entonces, tanto para gente del colectivo LGTBI como para personas interesadas o que tengan empresas, hemos puesto en marcha esta formación para el empleo, perspectiva de diversidad e inclusión LGTBI, que está de la mano del socio local, que es la CENTIENDE, una de las asociaciones con más implantación en la isla, y impartido por MyGWork. MyGWork, como decías, es la bolsa de empleo del colectivo LGTBI más grande del mundo, ¿no? Tienen presencia internacional. Yo estuve hablando en videollamada con una persona de Madrid y otra de Londres, y la verdad que muy ilusionados del martes 5 de abril iniciar esta, que es la primera de las acciones que vamos a hacer en este sentido. Claro, es una formación, digamos, dos módulos tendrán, ¿no? El empoderamiento personal, es decir, en fin, el reforzarte como ser humano, como persona, el ponerte ahí, ¿no? El querértelo, el estar ahí, y luego ya cosas un poco más técnicas, ¿no? Como redactar currículums, cómo enfrentarse a entrevistas personales. Bueno, que también es un momento que puede ser un cierto momento de incomodidad en función que se te pueda transparentar o no tu orientación sexual, ¿no? Frente a determinados empleadores o empleadoras, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues trabajamos en esas dos líneas. Va a ser online porque todavía estamos un poco con las restricciones, aunque yo creo que vamos caminando ya hacia la normalización. Acaba de decir el consejero de Sanidad que sí, parece ser que el jueves se va a eliminar las últimas medidas, y bueno, creemos que es muy importante eso, no dejar a nadie atrás, que no se quede como una frase vacía, sino de verdad analizar cuál es la gente que más necesita la labor de apoyo de las administraciones públicas, y la herramienta más grande que tenemos de inclusión y de igualdad, que es la formación y el empleo, tener un empleo digno, ¿no? Que es lo que la gente, la verdad, pues te demanda, más que una prestación muchas veces, sino el empoderamiento que supone psicológico, económico y personal, el encontrar un empleo y ser útil para la sociedad, ¿no? Claro que es algo pues, fundamental, ¿no? Más ahora que ya se ha impuesto hace ya bastante tiempo, ya no es como en nuestra época, que uno podía encontrar algún trabajo pues o porque lo necesitaban, o porque pasabas por allí, o porque por lo que fuera. Ahora, el típico cartel de se necesita dependiente. Sí, ahora en aquella época, digamos, no existía o no era tan evidente ese famoso departamento de recursos humanos con psicólogos, y con toda esta gente que te disecciona de arriba abajo, ¿no? Tenemos varios problemas. Hay un abandono escolar fuerte, hay unas personas de más de 40 años con mucha experiencia laboral, pero poca formación, y tenemos que enfrentarnos a toda esa situación porque el avance tecnológico está dejando a una parte de la población, prácticamente se habla de previsiones de un 30 a un 40%, pues con muy pocas posibilidades de encontrar empleo, y tenemos que dotarnos de herramientas como la renta ciudadana para que nadie tenga falta de los ingresos mínimos, pero también fomentar la inserción laboral, el refundarse, el reinventarse y el tener herramientas para acceder a ese mercado de empleo, a esa entrevista de trabajo, como decías, aportando a la empresa pues tus herramientas y tu experiencia y tu innovación, y en esa lucha estamos. No, pues sí, que no es poca cosa. Por lo demás, en el Cabildo, bien. O sea, tienen ahí, el ya Cabildo, han adquirido velocidad crucero los tres consejeros. Les tenemos un poco revolucionados ahí, pero de la mano de los técnicos, que es la única forma de hacer cosas, y con mucha ilusión. Tanto la compañera no electa Elena Solís como Miriam Barros, que ha tenido un 8M muy potente, ahora está pues está poniendo en marcha medidas muy interesantes, como la apertura del camping, por ejemplo, en Semana Santa, que anunciará. Y bueno, mis áreas pues no son pequeñas, estoy coordinando empleo, vivienda y gobierno abierto, y la verdad que son áreas de trabajo pues que me ilusionan y que me tienen bastante ocupado. Y hombre, con toda la burocracia y todas las cosas que tenemos que mejorar de acercar esa primera administración insular a la gente y agilizar un poco los trámites, pero en nuestro pequeño granito de arena pues es demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, intentar materializar todos esos programas electorales y esas medidas que antes lo llevábamos como mociones al Pleno, pues ponerlas en marcha, ¿no? Y mientras tanto les da tiempo para diseñar una operación de derribo del empresariado de Arrecife
que tiene viviendas con un grado alto de protección, porque claro, eso tiene que ser un poco a medias entre el Cabildo que declara Vic y el Gobierno de Canarias, que gobierna ahí Podemos, ahora, patrimonio, ¿no? Está llegando los compañeros del PP que nos lo explicarán mejor. Hombre, yo creo que las campañas de infantilización y de esquemas sencillos, pues vale muy bien para una especie de trumpismo que se está imponiendo, un discurso de Vox que el Partido Popular está comprando y copiando, pero yo apelo a la inteligencia de tus oyentes, de los televidentes, y la verdad que yo creo que la gente pues merece un poquito más de nivel, es decir, hay que estudiarse la información, no faltar a la verdad, y de verdad que tenemos que avanzar en un modelo de protección de nuestro patrimonio que compatibilice el uso con la protección. Muy buenas tardes, Kiko. Espérate, que se siente porque hemos empezado a darle caña. Sí, no, así para que pueda tener su derecho a réplica, lógicamente. Pero pensamos que estamos muy bien protegidos por el Departamento de Patrimonio del Cabildo, que aparte de la parte política tiene unos técnicos excelentes y sobre todo ha tenido un papel muy activo en el tema que usted me comentaba, o que tú me comentabas del Hotel Oriental, Nona Perera, que se ha interesado desde el primer momento tanto por la adopción de las medidas cautelares como por la operación de salvarlo de la demolición. Déjame que salude a Kiko Aparicio, consejero del Partido Popular en el Cabildo. ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No hemos esperado ni que te sentaras, he empezado a darte caña ya aquí con el tema porque claro, es que aquí confluyen dos circunstancias. Jorge, que es cogobernante en el Cabildo, miembro del Grupo de Gobierno, por tanto tiene que estar enterado de esos planes que denunciaron ustedes ayer de bloquear el patrimonio y a los empresarios que quieren desarrollar y de paso a todos los vecinos que están en la zona de influencia de los BIC que los van a arruinar. Pero además, una compañera suya es responsable de patrimonio en el Gobierno de Canarias. O sea, creo que es una operación coordinada esta. Bien lo acabas de decir. Lo que sí, Jorge, tiene difícil la defensa. ¿Sí? Sí, difícil y complicada. Primero porque no es colindante de la zona. Si fuese colindante, sabría lo que es un bien de interés cultural, que el Partido Popular lo que dice es que menos bloqueo y más patrimonio. Pero también que las viviendas, que los edificios no se caigan. Pues que es la realidad. Y podemos poner el ejemplo en la ciudad de Arrecife a muy poquitos metros. El famoso Hotel Oriental y un pelín más abajo, vamos a llamar al edificio que ahora tiene lo que es la fachada en rojo, y le preguntamos número 34, ¿no? A los vecinos que transitan por el lugar, ¿qué prefieren? Si cómo está el Hotel Oriental o cómo está ahora mismo lo que es el edificio con la fachada roja, eso sí, preservando lo que es, bueno, pues la estructura claramente de lo que es el edificio. ¿Hay algún problema en eso? No. ¿Y todo eso qué hace? Embellece lo que es la ciudad y sobre todo culturiza también lo que es la ciudad, porque bueno, son nuestras raíces. Han nacido así lo que son esos edificios, lo importante es que se conserven. Pero lo que no se busca es que se pongan piedras en el camino, a golpe de dedo o de decretazo, vamos a decir así, de que la propiedad, y no defiendo a nadie, pero sí, y felicito a todos aquellos que quieren restaurar lo que son sus viviendas, porque el futuro del pueblo, el futuro de lo que es una ciudad, es que no se caiga, sino que se rehabilite. Pero ustedes lo que denuncian es que es selectivo, ¿no? Permítame la expresión, y discúlpenme ustedes, pero el puteo ha sido táctil. Es selectivo. Ha sido táctil. Ajá. Yo creo que no sé, debe haber una tablet donde pinchamos aquí y allí, en unos y otros, y curioso, aquellos que van a pedir licencia, o la han pedido ya, y otros que ya la tienen. ¿Tú qué sabes del tema? Amigo Kiko. Amigo Jorge. Hablamos de papelones el de ustedes tres ahí haciendo una rueda de prensa que estaban hace 4 días en el Gobierno del Cabildo, con unos lemas Ayuso Style. Yo creo que la gente merece mucho más. Es decir, efectivamente ustedes hablan de la legalidad de que otorgó el ayuntamiento una licencia, pero esa licencia suponía el vaciado interior de todo el edificio, como muy bien usted sabe. Ese informe, esa licencia fue informada negativamente de forma inmediata por el área de patrimonio, que dictó medidas cautelares paralizando ese vaciado, porque había en la primera y segunda planta valores arquitectónicos dignos de protección. Cuando usted habla de proteger, por supuesto, y la protección debemos hacer un debate sincero y
y que de verdad, tanto en la Jeria como en nuestro patrimonio en Arrecife, en todas nuestras ciudades, sea compatible con el uso, porque solo el uso permite que podamos conservar. Es decir, pero en la licencia usted sabe que había una compatibilidad de usos y que se pueden hacer muchas cosas. Este martes se ha publicado la resolución que incoa efectivamente el bien de interés cultural, el conocido como BIC, y establece un área de influencia que abarca los números 35, que era el antiguo edificio de Tamaragua, y 33, que fue ya derribado, efectivamente. Eso es lo que tenemos que evitar, que se identifique en la calificación de un bien de interés cultural con que no se pueda hacer nada o que se vaya a caer al piso. Eso no es así, y vamos a ver toda la documentación. Es decir, yo he pedido información, tanto a mis compañeras, esta mañana me entrevistaba con Esther, la compañera de la confluencia Podemos Equo de Arrecife, como con Nona Pereira estuvimos en la asamblea insular que vino Lilith Bestringe y hablamos de este tema. Ha habido intentos de demolición total y lo que se está haciendo es conservar ese patrimonio, que por supuesto el proyecto presentado está rechazado por patrimonio porque haría desaparecer elementos de gran valor del interior, como te decía. Respecto a los usos, hay unos usos compatibles, es decir, no es cierto que no pueda haber ningún uso, es decir, que hay elementos discordantes como los carteles, que hay ese que pone casetes y que está un poco discordante, que hay que eliminar, y el techado del patio original, que se debe recuperar la imagen original, pero hay usos posibles, es decir, nos decía el expediente que se puede realizar mantenimiento del edificio y si no se pone en riesgo los valores patrimoniales, se puede ejercitar actividades comerciales y demás, o sea, que hay que leer bien todo y de verdad que quizá no sea el modelo más ideal de protección del patrimonio, pero yo rompo una lanza tanto por la parte política, que se ha movido muy rápido y ha impedido pues que se pierda para siempre ese patrimonio, como por los técnicos de patrimonio del ayuntamiento, a veces escasos de medios, y como el equipo coordinado por Nona Pereira de la Dirección General de Patrimonio, que vela no solo por el patrimonio arquitectónico, sino también el arqueológico y demás. ¿Está convencido? Sí, Jorge y yo estamos de acuerdo en algo, y él también, lo malo que le toca defender lo que es su parte. Él quiere el edificio, pues, semejante al que hablamos, al que ya está restaurado, al que ya está bonito, al que luce lo que es en la ciudad. Saquemos las dos fotografías y le preguntemos a los vecinos qué es lo que quieren. Yo lo que busco y lo que deseo es que no se pongan más obstáculos en el camino para que se restaure, bueno, una vivienda, un edificio, donde a cada obstáculo que se pone en el camino, ese inversor, esa propiedad, pues al final dice, pues mira, a cuanto más burocracia y cuanto más problemas, pues yo creo que se va a caer. Y al final no tenemos ni una cosa ni la otra. Vayamos a hacer ¿Eso no se arreglaría con más personal? A lo mejor, no lo sé, con mayor agilidad en los expedientes. Esa es la parte que le toca lo que es al grupo de gobierno, pues decidir cuál es la línea. Pero yo estoy seguro, pero completamente seguro, que Jorge no quiere que el edificio se caiga. Y Jorge quiere el edificio renovado, completamente, como lo quiero yo. Y bien lo decimos, menos bloqueo y más patrimonio, porque el ejemplo está. Pero es que está lleno de Arrecife lo que es el ejemplo, no estamos inventando nada. Y hablamos de Arrecife, nos podemos ir a otros municipios que idem están muy parecidos, como por ejemplo que es el pueblo de Aría. Vecinos y vecinas del pueblo de Aría, porque bueno, ante todo esto te los encuentras en la calle, te los encuentras en la cafetería y te dicen, pero es que el bloqueo que tengo no permite a mis hijos reformar lo que es la vivienda. Que sí, detalles aquí, detalles allí, pero pongamos facilidades, que las casas se nos caen. Es que sí permite hacer cosas, ¿no? Pero sujetas a un mayor control, digamos. Pero a un mayor para celo, eso debe estar el gobierno, para tender la mano. Qué bonito sería Arrecife, muy parecido a lo que es a La Laguna. Tenemos muchísimas casas antiguas, lo que es en Arrecife. Una ciudad cultural, una ciudad turística, una ciudad con tradición. Si hay más edificios, más viviendas que se están reparando. ¿Tú crees en Arrecife tenemos otra justamente enfrente de lo que es la iglesia San ermita. Y felicito la propiedad. ¿Y la iglesia San Ginés no es BIC? ¿No tiene ningún eso de protección? Es aljibe que está de lo que es ahí en la zona, que también debe resolver lo que es patrimonio. Porque pero hay dos cosas. O se nos cae o lo reparamos. Porque lo que no puede ser es que estemos entre la balanza. Pero el ejemplo que pones es un ejemplo de que sí que se pueden hacer cosas a pesar de estar en un entorno protegido. No, pero si yo no voy a discutir que se puede o no se puedan hacer. Lo que sí discuto es que no se hace. Ya, no sé. Es que en el fondo estamos de acuerdo, pero ustedes lo que hacen es lanzar... Te pongo un ejemplo. La Casa Pascassi Antía. Protegida.
Sí, ¿Qué creemos todos que está pensando la propiedad? ¿Qué está pensando? Ese lema que ustedes lanzan, que se caiga la falta piedra. la verdad, porque patrimonio no es bloqueo. No falta la verdad. No es bloqueo. Quizá habrá que haber un debate, quizá mejorar el modelo, pero no es cierto. Patrimonio está para evitar que se pierda, y cuando se hacen informes por técnicos que están muy elaborados, porque se habla de usos compatibles. Yo lo profesional del técnico no se lo quito, pero la parte política debe poner soluciones y ponerle herramientas a los técnicos para aligerar y para dar soluciones. Don Kiko, no está para incendiar, y ustedes están lanzando una acusación velada sobre los políticos. No, ustedes estamos están poniendo ejemplos, lo nuevo y lo viejo. Que a dedo se está declarando un BIC y no un BIC, que se está poniendo en solfa el criterio técnico. Vamos a ver, nosotros tenemos un equipo que le puedo asegurar que el equipo de Nona Perera, de corazón, y porque lo viven, están cuidando de nuestro patrimonio. Van a restaurar la Casa Modernista de Famara por primera vez, tiene un proyecto integral, todas las maretas, aljibes, es decir, están evitando que las generaciones posteriores no conozcan un patrimonio frágil, una historia que a veces ha sido despreciada y que es muy rica y que quedan muy pocos vestigios. Y la verdad, cuando vas con gente como Nona por Arrecife, poquitas cosas que quedan, pero te dice que son símbolos y cosas de un pasado pues que tenemos que preservar. Sí, todos queremos. Es más, mira, nosotros mismos ahora en el próximo pleno en el municipio de Tías vamos a presentar una moción relativa. Pero no se vayan, por favor. Quédense en el pleno, porque el último día se fueron por la puerta. No, el problema de los plenos de Tías es que los equipos informáticos los tiene el gobierno y la oposición está, bueno, pues mira, como es la oposición y precisamente se les dotó de una oficina en Tías, lo que nunca había habido. No era quien no escuchaba o me escucho o no me escucho. El problema lo tenía entre el grupo de gobierno, entre el alcalde y sus concejales, no se escuchaban, ni sabía lo que estaban votando. Había una señora que no sé de qué partido era, que estaba en un coche. Lo pusimos el otro día, no sé, una concejal, no sé si era del PP o de quién era. La pobre señora tuvo que aparcar. Y del PP, y la aplaudo porque estaba trabajando. Estaba en el coche, ¿no? Claro, estaba trabajando, sale de trabajar y ¿dónde va? No tiene una oficina al lado para ponerse en la oficina, no puede estar en su trabajo conectada. Pero eso ya se ha acabado, ¿no? Ya son presenciales ahora. Ya, ¿no? Es de aplaudir lo que es la labor y las ganas de aportar lo que es al municipio. Y repito, nos vamos a patrimonio, nos vamos al municipio de Tías, hablamos de la Casa Pascasi. Nosotros vamos a hablar ahora, en el municipio de Tías, de la Molina de Mácher. Un lugar, pues, emblemático, cultural y tradicional. No queremos que se caiga la Molina de Mácher, que se lleguen lo que son acuerdos con la propiedad, es verdad que anteriormente ha habido lo que es algún acuerdo, se ha rehabilitado lo que es una parte, pero la Molina de Mácher es el museo, la cultura, la tradición del pueblo de Mácher, del municipio de Tías y de muchísimos que en aquellos tiempos complicados tenían que ir a la Molina a hacer moler esos granos. Tengo una mosca por aquí, que debe ser que Jorge me la ha empujado para acá. La mosca de la tele. A ver si me despista. Siempre va el que habla, las moscas son muy curiosas. Bueno, es una cuestión que me imagino que seguirá hablando. Luego hablaremos con Jacobo Medina, que nos acompañará en la entrevista. Déjame que meta un poco el dedo en el ojo sobre una cosa que has dicho y no me ha pasado desapercibida. Has dicho, consulté con mis compañeros de Arrecife, con Esther. Por ejemplo, sí. Pero claro, ya Leticia no es compañera. Sí, es compañera, pero se dio de baja del partido Podemos. Sí, Podemos. ¿Este tema lo lleva Esther o cómo? No, yo tengo una relación fluida, personal y profesional con ella y, lógicamente, pues pedimos información a nuestros representantes municipales, simplemente. Sí, no te enfades, porque como no me enfado. Como la portavoz de los tres es Leticia, digo, a lo mejor. Sí. Pero no, o sea, Esther. Sin problema, sí. ¿Pero Podemos se presentó a las elecciones o no se presentó? Claro, se presentó en coalición con ECUO. Y eso le llamaron Lanzarote en pie, pero Lanzarote en pie existe. Sí, Podemos, sí. ¿Pero jurídicamente existe? Ya lo hemos hablado muchas veces, Jaime. Ya sabe usted que no. ¿Y la compañera de Teguise existe todavía Podemos? Sí. Estuvimos en una asamblea muy fructífera, muy numerosa, con Lili Bestrige, con Pau Vivas. Fíjense los problemas internos también que tiene. La verdad que dentro que es un momento difícil, estamos recuperando la ilusión, refundándonos y pensando que hay proyecto y hay partido todavía, ¿no? Que nos dan por muerto muchas veces. Pues la verdad que tenemos mucha ilusión, sí. O sea que ustedes, digamos que como partido, ya termino con esto, como partido, ustedes si les preguntaran, asumirían que Leticia Padilla fuera no adscrita, como se está proponiendo. No es que asumiríamos, es que nuestro secretario de organización, César Merino, cumpliendo la ley, así lo solicitó en su día. O sea, lo han solicitado directamente. Claro, pero es que es lo suyo. Cuando tú te presentas con un partido político, lógicamente puede haber una desafección, pero lo lógico es soltar el acta e irte para tu casa, y si no, pues hombre, tienes la opción, porque en el sistema electoral que tenemos
quedarte, pero pasarías al grupo de los no adscritos. Pero es la ley, no es porque lo digamos, ¿no? A mí la verdad me apena todo este tema, no me alegra, pero se cumple la ley. Bueno, nada, era como has dicho Sí, lo de Esther, digo, pues que efectivamente estamos mirando al futuro. Es concejal. Sí, estamos mirando al futuro, a una plataforma amplia, a ver el proyecto de Yolanda Díez. De momento aquí vamos a ir con Izquierda Unida y con otras asociaciones, organizaciones políticas bajo el paraguas de Unidas Podemos, pero seguramente se amplíe algo más de la óptica tradicional de los partidos y sea un tipo plataforma amplia, pues como en Uruguay o como en Chile, ¿no? Con Gabriel Boric. Sí, pero es que Lanzarote empieza una plataforma también. Lanzarote en Pies y Podemos era la coalición electoral que está inscrita en la Junta Electoral Central y de Zona de Podemos Equo. O sea que no quieren más inventos, quieren que lo que sea que se presente, que esté apuntado y registrado. Es que es así, vamos, es lo que marca la ley, sin más. Bueno, pues para entenderlo. No, lo has exprimido bien. Ha sido te faltó solo preguntarle si en las próximas elecciones va a ir con Podemos otra vez. Va a ser con Podemos. Parece que hemos ido jugando al teléfono cacharrado. Yo estoy a disposición de mi partido. Nunca es fácil dar el paso a la primera línea a ningún partido. A nosotros nos toca bastante carga mediática, redes sociales y demás. Te dejas pelos en la gatera, pero yo creo que esta legislatura se nos va a quedar corta, Jaime, porque en un año, aunque vamos a hacer muchas cosas y vamos a presentarnos con un balance, yo creo que de cosas innovadoras, se nos va a quedar corta. Hombre, pero ya la mitad la habían hecho ellos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, pero estamos demostrando que se puede hacer mejor, que se puede hacer escuchando desde una óptica más feminista, más ecologista, más diversa y social, y en ello estamos. Ya está. Oye, una noticia de última hora que se acaba de conocer, yo lo decía, y me parece una noticia histórica si se lleva a cabo. Tiene que ver con el Cabildo, tiene que ver con Timanfaya, y es que hoy ha habido una reunión con la presidenta del Cabildo y el alcalde de Tinajo, y anuncia la presidenta del Cabildo que se va a poner en marcha un sistema de guaguas lanzaderas desde Tinajo y desde Yaiza para visitar las montañas del Fuego. Y descarta, por tanto, el Cabildo, algo que ha sido aplaudido por el alcalde de Tinajo, la creación de un aparcamiento en la zona de Chinero de forma definitiva. Bueno, el alcalde ha dicho que esta idea era absurda. Bueno, ya lo ha dicho varias veces y hoy lo repite. Así que, decisión histórica que el Cabildo llevará al Patronato de Parques Nacionales en las próximas semanas y que, en principio, pues puede terminar con las largas colas que se producían a la entrada de Timanfaya, un montón de coches, el malestar de los turistas y de cualquier persona, que a nadie le gusta hacer colas, la contaminación, no solamente el impacto visual de tantísimos coches en Timanfaya y también el CO2 que se genera. No sé, Kiko, Jorge, es una noticia de última hora, se acaba de conocer. La estoy conociendo ahora. El resumen es que los vehículos no llegan a Timanfaya, sino aparcan en el sur o en el centro norte, y serán líneas de guaguas las que muevan a esos turistas o residentes en la isla para entrar a lo que son a las montañas del Fuego. Guaguas con chofer, que es muy importante. Sí, las curvas en Timanfaya son complicadas. Y si ahí se fuera el avión no se lo aconsejo a nadie. Bueno, yo poco que decir. Yo imagino que detrás de todo esto pues tendrán que haber lo que son informes técnicos de la viabilidad de lo que se va a desarrollar, y si funciona, pues bueno, pues bien, menos tráfico es que va a haber en la zona, pero bueno, también no solo lo que es el tráfico, sino que hay que compensarlo y qué horarios serán los adecuados uno y otro entre visita y visita. Son lanzaderas, según pone aquí, en fin, habrá que conocer la letra pequeña. Bueno, no es fácil, la idea aparenta positiva, es una realidad que tenemos en estos momentos de que sea una necesidad quitar lo que son esas colas del lugar, pero bueno, habrá que hacer lo que es un planteamiento bien claro, horarios claros. Aquí de momento encontramos una propuesta de solución y alguien que ha tomado una decisión, porque este tema tú lo conoces bien y Jorge me imagino que también lleva durmiéndose ahí en las gavetas para no molestar al alcalde de Tinajo a veces y para no molestar al alcalde o alcaldesa de Yaiza a veces, no se tomaba una decisión. Ha habido un cruce. Ahora se toma una decisión y a ver qué dice el alcalde de Yaiza. Claro, habrá que escucharlo. Esa es la otra pata de la mesa. Pero de momento hay decisión tomada. Jorge. Pero bueno, te voy a decir algo que no suele ser muy habitual de los que estamos en la primera línea política, que no tengo ni idea de la noticia, lo estudiaré. No, es que acaba de conocerse ahora mismo. Sí, la verdad que es cierto que un territorio como el nuestro, que tiene más de un 60% protegido, que
reserva de la biosfera desde 1993, pues a veces no es compatible con el modelo que tenemos energético ni de movilidad. Es decir, nosotros hemos estudiado en muchas ocasiones en las comparaciones que hay con otras reservas de la biosfera como Menorca, la evolución de los vehículos automóviles de combustión interna, y la verdad que es una pasada. O sea, el índice que tenemos aquí de vehículos por habitante es uno de los mayores del Estado. Sube mucho el ratio los rent-a-car, pero sí que es cierto que el modelo de movilidad da una cierta libertad a los rent-a-car, pero hay momentos en los que hay que optar pues, por el transporte en bicicleta o por el transporte colectivo. Creo que estas medidas son interesantes. Es que tenemos imágenes, me parece, de lo que suele ser habitual en Timanfaya. Estas imágenes que van a ver se corresponden a la reapertura del turismo después de la pandemia, y nos alegraron estas imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque significaba el regreso del turismo, pero era, naturalmente, es una excepción que nos alegren estas imágenes. Solamente nos alegraron porque después de tanto tiempo de calamidades, por fin volvía el turismo. Pero es evidente que estas imágenes, una vez que se ha normalizado la situación, no pueden regresar, y se corría el riesgo de que se regresaran. Ahora se toma esta decisión de las guaguas lanzaderas desde Tinajo, me imagino que desde Mancha Blanca, porque Jesús Machín siempre quería que fuera la plaza de Mancha Blanca para poner ahí los ventorrillos y para poner un mercadillo y no sé qué, hasta Timanfaya, y por otra parte de Yaiza también hasta Timanfaya. Bueno, es que no todo vale, Jaime. Yo creo que el turismo de masas tiene su precio. Es decir, aplaudimos con las orejas cada vez que se abre otro macrohotel, que llega otro crucero o que viene 1 millón más de turistas, pero también hay que abrir un debate que a veces no es agradable decirlo, pero hay consumo de terreno, hay generación de residuos, generación de humos, y tenemos que un poco reformular nuestro modelo de turismo y de movilidad, como te decía, porque estas imágenes pues no es lo que queremos para la isla, lógicamente. Y tenemos muchos problemas. En Famara tenemos muchos problemas, que Elena Solís ha comenzado un proceso participativo para ver cómo se puede regular. Como hablamos en patrimonio también arquitectónico o de otro tipo, también nuestro patrimonio natural está un poco en crisis, y tenemos que ver hasta dónde queremos proteger y hasta dónde queremos usar. Hervideros está con un socavón y que se deshace. Tenemos el volcán del Cuervo con una carga brutal de guaguas y guaguas que van ahí sin ningún control. La verdad que debemos reformular y repensar un poco el modelo económico de movilidad, energético y de turismo que queremos, pero con un plan serio pues a 5, a 10, a 15 años para ver cómo queremos evolucionar. El modelo que tenemos es metiendo 3 millones de turistas al año, y la verdad que a veces con un turismo de mala calidad o con poca regulación, y toca un poco pues de hacer un valor añadido, turismo gastronómico, turismo deportivo, gente con pequeñas explotaciones de turismo rural, y creo que ese es el camino más que esta masificación, que podemos acabar muriendo de éxito como tenemos el problema que está pasando un poco en La Graciosa, o matando la gallina en los huevos de oro, ¿no? Pues a ver qué recorrido tiene esto, porque me da la sensación que tendremos debate. A mí, primeramente, y muy cierto, a mí las imágenes como no me alegran. También me alegra ver los cruceros, y también me alegran ver los aviones en el aeropuerto. Estamos pasando lo que es la pandemia, sí hay que poner responsabilidad por delante, y bueno, si ese proyecto se hace una realidad, imagino que el transporte será eléctrico o de bajas emisiones, ese transporte hasta Timanfaya, y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver cómo funciona y cuál es la realidad del lugar y la realidad de aquellos que nos visitan a la hora de cambiar el vehículo por la guagua. Sería lo suyo, efectivamente, ya que las guaguas fueran también híbridas, eléctricas, bueno, aunque ya en anteriores gobiernos, exactamente eléctricas no, pero sí que había enchufes. En el tema de los transportes de las guaguas. Toca enchufe, bueno, enchufe. Aquí inventamos el transporte eléctrico. No me mires a mí con los enchufes. No, porque estaba hablando contigo. Oye, bueno, terminamos ya. ¿Han estado atentos al debate sobre el estado de la nacionalidad? ¿He visto algo? El gobierno no sale bien parado, tiene que agachar la cabeza, y dentro del gobierno el PSOE mal, y Podemos pues también bastante mal. ¿Sí? Es la vista y la realidad de aquellos resúmenes, de aquello que ves por las redes, de la situación que estamos viviendo, y ese impulso que se le pide siempre lo que es al gobierno de Canarias y el gobierno de la nación, gobernado PSOE y Podemos principalmente, donde la realidad es que a todos, cuando salimos de aquí y estando aquí, nos está afectando lo que es al bolsillo. Así que, por lo tanto, ante esta circunstancia complicada, no solo
en empleo, sino también en subida de impuestos, hace falta ponerle remedio. ¿Y quién le pone remedio? Los que están en el gobierno. Ahora nos dicen que el día 29. Sí, después de los... ¿Y por qué no mañana? Me gustaría a mí, que me cuesta llenar el depósito no sé ni cuánto. Todo tiene una explicación, nos guste esa explicación o no nos guste esa explicación. ¿Tan mal va la cosa? Bueno, cada uno cuenta la feria según le va en ella, ¿no? Entonces hay un debate pues crispado, un debate casi con un tono preelectoral, pero para nada, vamos, se ha dado la talla, se ha mantenido un escudo social tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en épocas muy complicadas, y nosotros decíamos que frente al relato, frente a esa historia de ataque sistemático y de descalificación, nosotros vamos al dato, ¿no? Nosotros tenemos un equipo, tanto en derechos sociales, que ha subido la PCI, la Prestación Canaria de Inserción, un 81,7%, es decir, hemos pasado de 5.600 familias a más de 10.000. El plan concertado, que como muy bien sabe mi compañero, es los fondos que van para servicios sociales, contratación de profesionales y ayudas de emergencia, ha pasado de 20 millones a 41 millones del 2019 al 2022, es decir, ha aumentado un 104%. Las ayudas a mujeres víctimas de violencia machista ha pasado de 265.000 en el 19 a 258.000, un 230%, 258.000 solo en lo que llevamos de año. Los presupuestos del ICI, del Instituto Canario de Igualdad, que está gestionado por Kika Fumero, han pasado de 9 millones a 12 millones, un 30%, personal contratado 215, los presupuestos de la Consejería han aumentado un 17%, dependencia, que ha sido muy atacado, ha pasado... las resoluciones de grado ha subido un 101%, las resoluciones de los PIAs, del Programa Individual de Atención, un 72%, y los trabajadores y trabajadoras un 54%. Y eso, estas estadísticas, que aquí somos mucho de rehuir a veces, no rehuir de las estadísticas, porque los datos son los datos, pero los datos son los la que aplicación son. A la persona, a la realidad. Sí, por supuesto que la realidad es dura. La realidad, había un informe de Cáritas que ridiculizaban desde la Comunidad de Madrid, ¿no?, que decían, ¿dónde están los pobres? Pues los pobres están aquí, por desgracia. Existe la desigualdad social, y yo que vengo con el compañero Nicolás Saavedra del Departamento del Área de Bienestar Social y Familia, pues todavía existe, a pesar de la recuperación, muchas familias que están en el umbral de la pobreza, sufriendo el precio de la luz, sufriendo el precio de la vivienda y mirando para servicios sociales y para empleo para que les demos una solución. Pero sí que es cierto que hemos puesto en marcha medidas como la Ley de Renta de la Ciudadanía, que va a sustituir a la PCI, ampliándola al margen más o menos de las cuantías en las que está el ingreso mínimo vital. Tenemos medidas... Eso también está aprobado en el último trimestre. Sí, pero bueno, está implantándose, es decir, está implantándose progresivamente, y vamos a hacer que no quede a nadie atrás. Es decir, bueno, tenemos una tarjeta de presentación en todas las áreas en las que somos responsables. Como le decía, estamos llevando dependencia y discapacidad, que ahora lleva Marta Rocha, lo llevó el compañero Miguel Montero. En infancia y familia, con Irache Serrano, que es un campo muy duro, estamos atendiendo a más de 3.000 menores no acompañados. La compañera Laura Fuentes, en juventud, ha implementado la formación no convencional, la formación sobre violencia de género, el asesoramiento laboral para jóvenes. Es decir, tenemos toda una información que les podemos dar con datos. El debate sobre el estado de la gestión. Pero le quiero decir, son los datos, datos. ¿Te convence todos esos datos? No. Primeramente, yo no dudo de que los números estén bien hechos. Jorge antes decía que tenían el escudo, yo creo que nos están poniendo la flecha, y la realidad es bien sencilla. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado con PP y Coalición Canaria gestionando esta crisis. Bueno, me hubiera gustado. Nos vamos a la ciudadanía. Yo pagaba 55 euros de luz, ahora pago casi 120. ¿Ese es el escudo? Sí, pero el sistema de facturación de la luz lo hemos inventado nosotros. Están en el gobierno. Les toca, bueno, no es más, la luz, la gasolina. Vayamos. Estamos en una situación de preguerra y se nos achaca que el precio de la gasolina. Tienen que poner recursos, tienen que poner herramientas, tienen que estar con el pueblo, el ciudadano, que no va con todas esas ayudas, que va con bajar los impuestos. Si me sigue subiendo los impuestos, claro que va a subir siguiendo la gráfica. Pero es que llegará un momento en que bajar los impuestos como se hacía en Díaz Elicío a los grandes constructores, a los grandes hoteles, o como se hace en Madrid a los grandes propietarios y empresarios. Me lo pone fácil, Jorge, me lo pone fácil, ya has estado un Tías. Partido Popular llega al gobierno de Tías con las arcas apenas para pagar las nóminas, baja los impuestos. Llega el Partido Socialista con Podemos y Lava. Los 23 millones de Pancho todavía los estamos buscando, que estaban en la gaveta. Llega Podemos, PSOE y Lava. Las arcas llenas, suben los impuestos
eso es Eso es mejorar falso. ¿Qué impuestos la han economía del subido? municipio, ¿Me eso puedes- tocar el bolsillo a los vecinos. Aparte del Y es ISIO, más, que lo es quitaron más, ustedes, ahora ¿qué mismo impuestos han subido? pagando otra sentencia judicial de más de 3 millones de euros. pero que Esa eran- es la que gestión eran del 20 Partido, y se han Partido llevado- Socialista de Tía. Bueno. Así que es que... Bueno, es que- Podemos hablar con los compañeros de Tías, pero usted sabe que no es así. Y bajar los impuestos para que el dinero esté, como dicen, en el bolsillo no, ¿de quién? De los el grandes dinero está propietarios. para hacer infraestructura, para prestar servicios y Eso para es. bajar los Y impuestos. ustedes quieren Y desarmar todo la eso se puede administración hacer en una época de crisis. cuando tienes beneficios económicos, igual que nos permitimos utilizar los remanentes cuando la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento así se podía hacer. Y Venga, bien se hizo, pues- y bien lo están utilizando ahora. Lamento interrumpir este idilio que se estaba creando aquí. Cruyff decía que el dinero tiene que estar en el campo y no en el banco. Eso decía el entrenador del Barcelona, cuando Núñez no se quería gastar las perras. Muy buena frase. Para Mientras, tener- mientras se gane bien, El pero campo- cuando no... el cuando dinero no en el campo, no en el banco. Cuando no Pues, tienes espectadores en la grada tienes un en problema. las corporaciones pues debe ser lo mismo. El dinero tiene que estar en cosas, y no en las arcas municipales y en swaps y en cosas de estas tan extrañas que a veces hemos tenido. Y con muchas gracias. Muchísimas gracias. Pásalo por la bien. invitación. Gracias, Jorge. Gracias Pásalo por la bien invitación, también. como siempre. Enseguida, nada, segundos. Tiempo para cambiar a Jorge, a Kiko por Jacobo Medina. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues ya tiempo de entrevista para completar el paquete informativo de este miércoles y una jornada, como ven, densa desde el punto de vista político, y en la senda de la política vamos a continuar porque iniciamos conversación con Jacobo Medina, como les había apuntado anteriormente, es consejero del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote. Jacobo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Muy a todos. bienvenido. Y uno Gracias de por los invitarme. protagonistas ayer, lo veían aquí, de esa rueda de prensa ofrecida por el grupo del Partido Popular en el Cabildo, bajo, digamos, esa marca genérica de menos bloqueo, más patrimonio. ¿Qué quieren decir exactamente con esa expresión, Jacobo? Pues bueno, lo que nosotros anunciábamos en el día de ayer, no solo un pacto por el patrimonio, que creemos que es necesario, que creemos que no se pueden hacer las cosas bajo decretazos de la presidenta del Cabildo, sin tener en cuenta ni tan siquiera a los vecinos afectados, ni a la oposición, que yo creo que también debe contar con ellos para este tipo de pactos por el patrimonio. Nosotros lo que sí defendemos es que el bloqueo que está haciendo el Partido Socialista al patrimonio, especialmente en el municipio de Arrecife, es brutal. Y nosotros cuando hablamos de menos bloqueo y más patrimonio es que el Partido Popular está a favor de que se rehabiliten viviendas, está a favor de proteger nuestro patrimonio. Y la mejor forma de proteger el patrimonio es rehabilitándolo, la mejor forma de proteger el patrimonio es facilitando a los particulares y a empresas que puedan rehabilitar esos bienes inmuebles, en este caso especialmente en la ciudad de Arrecife, puesto que de los 12 decretazos de la presidenta del Cabildo, la mayor parte de los afectados directamente por declaraciones de bien de interés cultural están en Arrecife. Y sí me gustaría, Jaime, si me permite, porque mucha gente dice, Vic, ¿y qué conlleva eso, no? Pues bueno, la declaración de un bien inmueble como Vic significa que tiene una serie de impedimentos, que tiene una losa encima que no te permite construir más allá de lo que hay, que no te permite, como por ejemplo, y uno de los ejemplos que ha sucedido con el Hotel Oriental en el municipio de Arrecife, donde se ha otorgado una licencia con todos los parabienes legales, porque hay una sentencia que así lo decía, que le decía a la alcaldesa de Arrecife, oye, usted tiene que decir si sí o si no se da esta licencia en este tiempo, porque si no estaría prevaricando, evidentemente. La alcaldesa de Arrecife da la licencia de obra para el Hotel Oriental, automáticamente el Cabildo presenta medidas cautelares. Pero lo más sorprendente es que quieren declararlo BIC, bien de interés cultural. Esto conlleva que ese propietario de ese bien inmueble de Arrecife desista, porque ahora el proyecto ya no le sirve para nada, que le han otorgado licencia. En el mercadillo de Arrecife también el empresario iba a presentar un proyecto para rehabilitar el mercadillo de Arrecife y ya no se puede, ya desisten porque evidentemente conlleva un mayor gasto. Y yo quiero hacer hincapié no solo en la declaración BIC, porque por ejemplo el Hotel Oriental, si la gente lo puede mirar aquí, tenemos el Hotel Oriental aquí, pero es que está afectada toda la manzana. Quiero decir, hay solares urbanos, hay viviendas, están todas afectadas alrededor del BIC,
porque están evidentemente afectadas por esa declaración el entorno, ¿no? Efectivamente del entorno en zona de afluencia. Y después el mercadillo de Arrecife, está el mercadillo y después están la calle León y Castillo, todas las casas de la calle García de Hita, Nicolás de, todas estas casas de aquí, Aquilino Fernández, están afectadas por la afección del BIC del mercadillo. ¿Esto qué conlleva? Pues que evidentemente todos aquellos vecinos que viven al lado de un BIC no puedan mover ni tan siquiera un bloque. ¿No lo pueden mover o tienen que pedir permisos y eso requiere, digamos, una inspección, un mayor... en fin, o sea, ¿es cero mover o podrían mover si cuentan con permisos? Bueno, teniendo en cuenta que en Arrecife hay un gran número de bienes inmuebles que están pues viejos, en algunos casos en muy malas condiciones, y que tengas que iniciar un trámite. Fíjate, voy a poner un ejemplo que me lo decían ayer. El monumento campesino es BIC y resulta que para cambiar el cartel de uno de los, donde está el mercadillo de los artesanos, hace un par de años, pues uno de los artesanos que estaba, cuando se le había asignado ese espacio, solicitó para instalar un cartelito donde tenía que poner el nombre y demás de lo que se hacía en ese espacio. Tardaron 2 años en darle autorización. Cuando le dieron la autorización para cambiar el cartel, ya no estaba gestionando ese espacio desde el punto de vista de la artesanía. Pero bueno, eso es un ejemplo más significativo, pero es que realmente conlleva un lastre y estamos poniendo impedimentos y estamos poniendo una losa encima de, no solo del BIC, de que se quiere declarar BIC, sino de las zonas aledañas. Por ejemplo, en Femé se declara BIC el cementerio y se declara BIC la iglesia y la plaza. Bien, pero ¿qué pasa? Que la zona de influencia es tal de que hay viviendas en la zona que evidentemente tienes que pedir autorización, no solo al ayuntamiento, tienes que pedirle al cabildo, y evidentemente eso entorpece muchísimo o pone piedras en el camino para el que quiera rehabilitar, o por lo menos lo desanima. Las viviendas que están aledañas no pueden tener más de 2 alturas. En el caso de Arrecife, evidentemente, que es un escaso territorio, no puedes crecer en altura toda la afección que tengas alrededor de ese BIC, y evidentemente esto acarrea también una paralización de la recuperación económica de la ciudad de Arrecife desde el punto de vista de la construcción que estaba teniendo, porque realmente los empresarios ahora tienen miedo y los particulares evidentemente, porque hay muchas viviendas particulares en la ciudad de Arrecife, no solo son de empresarios, las viviendas que están abandonadas, y que evidentemente se lo van a pesar 2 y 3 veces. Entonces, ¿qué hace el Partido Socialista declarando BIC determinados bienes en la ciudad de Arrecife? Pues que el empresario o que el particular se aburra y evidentemente al final termine cayendo. En vez de facilitar que se rehabilite, lo que estamos es facilitando que se caiga al suelo. Por eso hablaba yo que qué miedo tiene el Partido Socialista, que qué intereses especulativos pudiera tener, o pudiéramos pensar nosotros los vecinos, que pudiera tener algún interés especulativo de que eso se caiga para después construir otra cosa. Eso no puede ser. Proteger no es prohibir, proteger es rehabilitar, y eso es lo que nosotros decíamos en el día de ayer. Nosotros como Partido Popular defendemos la rehabilitación de las viviendas. Ahí tenemos la Plaza de las Palmas, donde un empresario ha rehabilitado y está rehabilitando un bien inmueble y va a quedar muy bien. En Arrecife se han rehabilitado otras zonas, por ejemplo, la antigua librería Lazo, que ahora ya se ha rehabilitado. Yo creo que esa es la línea que debemos seguir. Ahora va a haber un freno, ahora va a haber un parón en la recuperación del patrimonio en la ciudad de Arrecife. ¿La iglesia de San Ginés no tiene ningún tipo de protección? La iglesia de San Ginés en estos momentos no. No es BIC ni es... Y lo más sorprendente es que yo escuché esta mañana en Radio Lanzarote a la consejera Ariagona González, a la consejera de Patrimonio, y le preguntaban, ¿pero van a continuar declarando BIC determinados bienes? No, nosotros ya vamos a parar. Van a parar y no van a continuar, es decir, y los que están, no, es que estamos con otras cosas en el área. Si tan importante es la declaración de bienes de interés cultural, ¿por qué ya paran? Porque ya han hecho el daño que tenían que hacer a determinados empresarios y a determinados particulares, pudiéramos pensar. Eso le iba a preguntar, o sea, ¿están ustedes convencidos que el PSOE tiene algo contra algunos empresarios y les quiere fastidiar de esta manera? Bueno, da la sensación, pudiera dar la sensación de que están actuando con nocturnidad y con alevosía, firmando decretos sin darle audiencia a los afectados. Es decir, yo me levanto un día por la mañana y dice, ¿que te han declarado BIC tu bien inmueble?
¿Eso ya no es recurrible? Es decir, ¿eso ya va a misa sea, o los empresarios pueden Lo que ha hecho el Cabildo es iniciar incubar inicios de expediente para declarar BIC todos estos suelos. El Jardín de Cactus, por ejemplo, se entiende que sea un BIC, pero es que la zona de afluencia que te establece la Ley de Patrimonio de Canarias es brutal. O sea, hay solares que, por ejemplo, un vecino vive al lado del Jardín de Cactus, ha pedido una licencia al Ayuntamiento de Teguise para fabricar su vivienda. El Ayuntamiento de Teguise coge el expediente y dice, uy, el Cabildo me ha mandado que está afectado toda esta zona y hasta que no se resuelva el expediente del BIC, del Jardín de Cactus, no te puedo dar la licencia. Y eso lo que hace es frenar, y lo que hace es frenar la economía en determinados ámbitos y sobre todo crear una cierta incertidumbre a la ciudadanía. Nosotros nos vamos a reunir con todos los vecinos afectados y creemos que en este sentido tienen la razón. Yo sí considero que hay que proteger el patrimonio, pero oye, hay diferentes grados de declaración de bien de interés cultural y la Ley de Patrimonio de Canarias establece diferentes grados. Y también la Ley de Patrimonio de Canarias, en el artículo 39, establece que todos los cabildos tienen que tener un catálogo insular. El Cabildo de Lanzarote no tiene catálogo insular. Dice la consejera, no, es que nos acogemos al PIOL. Oye, para lo bueno te coges al PIOL, me parece bien, pero es que tenemos que tener un catálogo insular porque la Ley de Patrimonio de Canarias es del 2019. Yo sí espero que impere el sentido común, que impere la responsabilidad y sobre todo que las cosas se hagan con calma, porque ahora se ha generado entre los vecinos una cierta incertidumbre de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y yo creo que es el Cabildo quien debió, yo tengo que mirar los decretos todos los días, evidentemente porque estoy en la oposición, pero yo creo que el Cabildo tenía que haber hecho una rueda de prensa, explicar con exactitud qué es lo que quieren hacer, cuál es el devenir del patrimonio en la ciudad de Arrecife, en la isla de Lanzarote, y no crear esta incertidumbre en diferentes núcleos. Pero cuando, por volver un poco a lo de hace un momentito, cuando el Cabildo declara o inicia el procedimiento, el expediente, lo que sea, de declaración de bien de interés cultural, lo que sea, como eso afecta efectivamente al entorno, ¿no se abre un periodo de alegaciones? La gente que se puede ver afectada directa o indirectamente por un BIC no puede alegar, no puede decir nada. Claro, pueden alegar, incluso el primero que va a alegar es el propietario al que se le ha declarado. Pero no, prefiero a todo el resto. Efectivamente, y esto tiene una exposición pública y demás. Pero sí es cierto que la Ley de Patrimonio es clara, que el Cabildo también tiene otras fórmulas y hay diferentes grados de declaración en este caso de protección patrimonial. Por ejemplo, la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé es un BIC. La Casa Mayor Guerra de San Bartolomé, que es preciosa, se ha alterado muchísimo. Es decir, hay una alteración de la fisonomía que tenía antiguamente y no se está protegiendo en ese sentido. Y yo sí considero que, por ejemplo, se debía de declarar BIC, sí, pero es que tenemos que tener en cuenta que el radio de afección de los vecinos es importantísimo y lo más preocupado que me queda es el Grupo Popular, realmente. ¿Cómo es posible que ahora, después de la rueda de prensa, ya no se vayan a incubar expedientes de declaración BIC de determinados bienes en la isla de Lanzarote? Que es que el Partido Popular levantó la pólvora con este asunto. Porque lo que es lógico ni normal es que a partir de la rueda de prensa del Partido Popular, el Partido Socialista no ha firmado más decretos de bienes que la rueda de prensa fue ayer, o sea, a lo mejor han tenido nada más que esta mañana para... No, es que era constantemente todos los días siempre había uno o dos declaraciones de bienes de interés cultural. Incluso el Hotel Salinas se ha incoado expediente para declararlo bien de interés cultural porque tiene un jardín interior precioso que hay que proteger, pero también tenemos que tener en cuenta que es que coge toda la manzana de tal forma de que para reasfaltar una calle tengas que tener... Claro, pero eso ya corresponde a la Ley de Patrimonio de Canarias. Es decir, que es un poco complicado, por no decir imposible, soplar y sorber al mismo tiempo. O protegemos y, por tanto, acarreamos con las consecuencias, o no protegemos y acarreamos con las consecuencias. ¿No se resolvería eso, pregunto, aumentando o incrementando el departamento, pues con más personal, que fuera más ágil, que resolviera los expedientes de una manera más rápida?
Bueno, está claro que falta personal en el área de patrimonio del Cabildo y en diferentes áreas en el Cabildo de Lanzarote. Eso lo hemos vivido y yo también lo he sufrido. Pero es verdad que la ley de patrimonio también te pone sobre la mesa diferentes herramientas y diferentes grados de protección. No tenemos que hacer un abuso excesivo y perverso de las declaraciones BIC. El BIC es el grado máximo, pero debajo de BIC tienes otros grados a los que se puede catalogar determinados bienes. Por ejemplo, el mercadillo de Arrecife, o el Hotel Oriental, o la calle León y Castillo 34, que es otro edificio que está afectado por BIC. Pues hay diferentes grados. Oye, mantenga usted la fachada como se mantenía en la licencia que se había otorgado por parte del Ayuntamiento de Arrecife. En el Hotel Oriental se mantenía la fachada en condiciones, se protegía por dentro y se hacía evidentemente alteraciones porque no queda otro, porque aquello está destrozado. Y destrozado, hablando de destrozo, la Casa de los Arroyos, que está muy bonita por la parte delantera, pero por la parte trasera, que es un bien inmueble del Cabildo, está absolutamente abandonado. Si el Cabildo no es capaz de proteger o de rehabilitar su propio patrimonio, ¿cómo va a permitir que se proteja o por lo menos que se intente rehabilitar el resto? Y simplemente lo que nosotros nos preocupa es que el Cabildo de Lanzarote no puede bloquear la rehabilitación, tiene que ayudar al particular y a determinados empresarios para poder rehabilitar esas viviendas en el municipio de Arrecife específicamente, porque da la casualidad de que 3 declaraciones de bien de interés cultural afecta de lleno a determinados empresarios y determinados particulares. Casualmente, en el resto de la geografía conejera nos afecta a esto. Pudiéramos pensar que, bueno, que son obsesiones, espero que no, que ya hemos vivido etapas de obsesiones en el Cabildo de Lanzarote, espero que no continuemos con eso. Y una última cosa con respecto al asunto de patrimonio. Nosotros desde el Grupo Popular hemos solicitado expedientes desde hace un mes y todavía no nos lo han dado. Es decir, están obstruyendo la labor fiscalizadora, poniendo piedras en el camino a la labor de la oposición, porque oye, a mí me toca estar en la oposición y yo estoy haciendo oposición, estoy fiscalizando al gobierno. Lo que no puede ser es que vayamos de pulcros de la transparencia y sobre todo de eliminar esos cristales opacos que tenía el Cabildo para tener cristales transparentes con acceso a la información y que todavía no se nos haya dado acceso. El Colegio de Arquitectos presentó allá cuando, en ausencia del Ayuntamiento de Arrecife, precisamente un pacto por el patrimonio para conservar. No sé si esto tiene que ver, no tiene que ver, si se ha avanzado en algo. No, yo creo que el Colegio de Arquitectos, me imagino yo, que estará en la línea de rehabilitar, no de impedir, no de poner piedras en el camino, sino de rehabilitar. Por eso mismo presentaban ese proyecto de Arrecife más patrimonio y demás. Yo creo que es eso, Arrecife más patrimonio, pero no que dejar caer las viviendas. Porque lo primero que te dicen los vecinos es, pero ¿y ahora qué declararon? ¿Ahora qué quieren? ¿Que se caiga el suelo de estas viviendas? Pues sí, lo mejor es que se rehabiliten. Y si hay determinados particulares que tienen las perras para rehabilitarlo, lo lógico es que lo rehabiliten, no que se ponga impedimento. Y oye, y chirría es cuando yo digo que roza la prevaricación, cuando en el Hotel Oriental, a sabiendas de que se ha otorgado una licencia con todos los parabienes, vas y planteas medidas cautelares, vas y planteas una declaración BIC. Oye, yo creo que se pueden hacer las cosas de otra forma y de otra manera. Y lo que no puede ser es, oye, yo me levanto hoy por la mañana y esto lo declaro BIC. Y esto también. Y ahora te voy a afectar a la declaración BIC y al vecino que está al lado que no puede hacer más plantas. Hay que tener un poquito más de picardía, sobre todo en estos asuntos que afectan a vecinos directamente. Bueno, pues supongo que le darán la documentación, o se pide comparecencia en pleno, o va a haber un pleno donde y preguntas o mociones y estas cosas. Nosotros como va a acarrear consecuencias gravísimas, nosotros vamos a continuar con este asunto, vamos a volver a insistir en que nos den los expedientes, vamos a volver a insistir en que se paralice en tanto en cuanto pues tengamos claro cuál es el devenir del patrimonio en Lanzarote y evidentemente tender la mano al gobierno para hacer un pacto por el patrimonio donde estén representadas las fuerzas políticas y las organizaciones sociales de la isla de Lanzarote. Y evidentemente lo que no se puede permitir es que
un vecino que quiera rehabilitar su vivienda, que esté gastándose las perritas, en presentar la licencia que ya te cuesta, en pagar al arquitecto, al aparejador, y resulta que cuando llega el momento dice, pero que ahora me lo declaran BIC, que ahora estoy afectado por esta zona de influencia de la declaración BIC y no lo puedo hacer, pues me aburro y ahí se quedan las casas cayéndose a cacho. Eso no se puede permitir. Yo creo que eso es una dejación de funciones de la propia presidenta. Lo que tiene que permitir es que se rehabilite, no que se impida la rehabilitación, nunca mejor dicho. Pues aquí lo dejamos, Jacobo. Muchísimas gracias por esas explicaciones, y como van a seguir contando, pues ya seguiremos también trasladando todas estas cuestiones. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana regresaremos. Mañana será jueves, es día de tertulia de periodistas, también entrevistas y un montón de cosas más, como cada día. Ya se incorporará nuestra compañera Paola Delgado, de regreso de Tenerife. Y, en fin, volveremos a contar más cosas. Hasta mañana, buenas tardes.